Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del momento en que estén viendo este video. Aquí va mi intervención en respuesta a sus comentarios en el foro sobre la reforma universitaria, específicamente sobre el texto de Juan Carlos Portantiero. Nuevamente tengo que decir que es muy buena la participación en cantidad de personas, eso es muy importante para seguir adelante en el estudio, en la reflexión sobre la historia universitaria, que es el tema que nos convoca en este curso. Y antes de pasar digamos, a detallar algunas cuestiones de sus respuestas y repasar un poquito el texto, ¿sí? Quiero hacer algunas aclaraciones sobre el carácter del trabajo de Portantiero. Juan Carlos Portantiero fue un sociólogo marxista, luego un sociólogo, digamos, progresista, ¿sí? Tiene dos momentos en su vida, y cuando él escribió este texto que ustedes están leyendo, lo escribió en los años 60 y luego tiene una reversión de ese texto en los años 70. Es un trabajo que se publicó originalmente en Italia y luego tuvo su traducción al español en la época de su exilio en México en el año 78, que es la edición de Siglo XXI, la editorial Siglo XXI. Hago este señalamiento porque hay dos cuestiones centrales del carácter del texto que escribió Portantiero. En primer lugar, que no es un texto exactamente de historia, ¿sí? Es un texto que intenta ser una reflexión sociológica sobre la reforma y sobre el carácter de los movimientos estudiantiles. Entonces hay ciertas conexiones más que con los hechos, que no es que estén ausentes, sino con una serie de ideas más generales. Y esas ideas más generales tienen que ver con lo que se codifica como la lucha estudiantil, cómo se codifica, mejor dicho, la lucha estudiantil en los años 60 y 70, que estaba teniendo lugar en esas épocas, por parte del marxismo. El marxismo como, digamos, teoría de la sociedad, ¿sí? Y el marxismo también como identidades, las distintas identidades políticas que van desde el Partido Comunista, los maoístas, los trotskistas y otras corrientes en distintos lugares del mundo. Hago esta aclaración, ¿no? Porque en este sentido van a ver que hay una fuerte impronta de las categorías del marxismo en el texto sobre la reforma. Por ejemplo, cuando vemos cómo caracteriza Portantiero, ¿sí? A los estudiantes universitarios, bueno, hay que poder distinguir qué es lo principal de lo que dice de los estudiantes universitarios, de cómo son los estudiantes universitarios de la época de la reforma, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, algunas personas que han ido sobre aspectos que Portantiero consideraba accesorios de la identidad universitaria, ¿sí? Veo que se habla un poco de las utopías juveniles, etcétera, algunos comentarios. Bueno, pero hay otros comentarios, por ejemplo, Norma Godoy, Benítez, Caminiti, ¿sí? Que los centraron más en las clases sociales, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la adscripción de clase que tienen los estudiantes universitarios. Eso es muy importante lo que hicieron, porque es el camino, digamos, que toma Portantiero, es lo que le interesa a Portantiero, es determinar el lugar del movimiento estudiantil en la lucha de clases. Y para eso lo que hace en primer término es ubicarlos en la estructura de clases, es decir, digamos, en la distribución de la riqueza económica en la sociedad, ¿no? Y allí, y desde allí intenta hacer algún tipo de pronóstico o caracterización de las conductas y orientaciones políticas que pueda tener. Ahora bien, también como dicen algunas de estas personas y varias más, ¿no?
portantiero indica otros elementos, ¿no? Otros elementos. Por ejemplo, la importancia del paso por la universidad, ¿no? Como una etapa de la vida. Son jóvenes, caracterizar eso. Y también está la cuestión de que son fuerza de trabajo, los estudiantes son fuerza de trabajo en formación. En ese sentido, bueno, hay que mirar un poco cómo son digamos, las distintas etapas de la historia universitaria, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza de trabajo en formación son estos estudiantes cordobeses? ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, el texto que está escrito en los años 60 y 70 intenta de algún modo responder a los conflictos de los 60 y 70 y utiliza un poco como excusa la reforma universitaria. Entonces, digamos, en los años 60 y 70 estamos hablando ya de universidades masivas donde hay una idea que está dando vueltas que es, bueno, hay mucha gente formándose para desarrollarse como fuerza de trabajo y tener luego buenos puestos de trabajo y una mucho mejor calidad de vida que la que tienen actualmente, pero no, como se forma tanta gente, no hay tantos puestos luego, ¿sí? Bueno, en los años de la reforma universitaria eso no es un asunto tan relevante, ¿sí? El asunto que caracteriza a los estudiantes de la época de la Reforma es justamente que son una pequeña burguesía en una suerte de, digamos, situación de transición, ¿sí? De transición porque es una ciudad, Córdoba, que está desarrollándose económicamente, pero todavía es una ciudad relativamente atrasada, pero que ese desarrollo choca con, digamos, la vida universitaria más de tipo monacal, ¿sí? Religiosa, que no tiene que ver con la época que viven. Ahora, aquí me parece también importante ver el tema de el programa político de los reformistas, ¿sí? Porque el programa político de los reformistas, bueno, hay distintas intervenciones de ustedes allí. De nuevo, podemos destacar lo más coyuntural o podemos destacar digamos, las orientaciones, las ideas más profundas sobre la vida universitaria y sobre la vida política del país que estos estudiantes tenían, ¿no? Y ahí yo creo que la diferencia es bastante acentuada en esos dos tipos de miradas, ¿no? Si ustedes miran el programa universitario, van a ver, bueno, lo que muchos de ustedes han destacado, ¿sí? La cuestión de la necesidad de una democratización universitaria, la modernización, y obviamente eso hace, digamos, incompatible a la Universidad de Córdoba con esas ideas. Pero por otra parte, el programa político digamos, para el país, como piensa en el país, es un programa político que ya tiene algunos rasgos, según Portantiero, digamos, de lo que es la izquierda política, ¿sí? Cercanos a la izquierda política, no necesariamente revolucionarios, ¿sí? Pero sí antioligárquicos, populares, digamos, está muy marcada también la cuestión del latinoamericanismo, allí el latinoamericanismo entendido como un antiimperialismo, ¿sí? Como la identidad latinoamericana, como una identidad contraria digamos, no solo contraria, sino superadora de los desastres que hizo el centro, digamos, de la civilización occidental, que fue Europa Occidental y los Estados Unidos en la guerra, ¿no? Entonces el programa político propiamente dicho, no solo universitario, intenta ir hacia estas cuestiones. Y bueno, ese es un tema que
no todo el mundo anudó bien, ¿sí? Digamos, hay quienes anudaron muy bien las cuestiones universitarias y quienes se pusieron más en las cuestiones ideológico-políticas, pero no buscaron, digamos, una respuesta que juntara esas dos cosas. Esa es una tónica general. Por otra parte, veo, ¿no? Bastante bien orientadas las respuestas alrededor de las causas del surgimiento del movimiento reformista, ¿no? Ahí es bastante lúcido, las intervenciones han sido bastante lúcidas porque eh, por una parte destacaron ciertos elementos del contexto internacional, eh, que vale la pena, digamos, resaltarlos, ¿no? La guerra mundial, eh, aquí y la revolución rusa. Yo el otro día que tuvimos la clase, el viernes, les decía, eh, uno tiene que tomar dimensión de lo que fue la Primera Guerra Mundial para los contemporáneos, ¿sí? Ya de por sí las cifras son impresionantes. Nosotros, como vivimos en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más sangrienta y mucho más cruel todavía, la Primera Guerra está como dibujada en sepia, ¿no? Tenemos una imagen medio borrosa y no nos impresiona tanto, pero tengan en cuenta que para la gente que vivía en la época de la Reforma no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, esa había sido la mayor matanza de la historia, o de la historia que tenían registrada o de los tiempos recientes, y aún así, para nosotros que vivimos en el presente, los números son verdaderamente impactantes y aterradores, y sobre todo todas las cuestiones sociales que se movieron alrededor de eso, ¿no? Las masacres, la muerte en masa, el anonimato de los cadáveres, la gente perdida, bueno, todas estas cuestiones son absolutamente decisivas para hacer una, para sentar una mirada sobre la época muy crítica de Europa y de los Estados Unidos. Eh, por otra parte, está la Revolución Rusa, que es una de las formas de enfrentar, que tuvo en algunos lugares del mundo, una parte de la sociedad, de enfrentar la, lo que he mencionado como una verdadera crisis civilizatoria, yo diría, más que una crisis, una verdadera catástrofe civilizatoria, ¿no? Bueno, reorganizar el conjunto de la vida social, abolir la propiedad privada, organizar una economía colectiva en base a propiedad colectiva, bueno, es algo, un intento de solucionar digamos, la hambruna y los desastres causados por la guerra que se desarrolló en Rusia. Y bueno, eso tuvo su historia, ¿sí? Pero en el momento de la reforma universitaria, eso es un elemento que tiene también su presencia, ¿sí? Su presencia de fondo. Después, bueno, lo que señala también Portantiero, muy bien, allí eso, ustedes lo han podido marcar, lo han mirado, ¿sí? El tema de la democratización, una democratización relativa de la sociedad argentina posterior a la ley Sáenz Peña, ¿sí? Con el radicalismo en el poder, el presidente Irigoyen, presión, digamos, de ese movimiento y digamos, la asincronía entre ese fenómeno de la sociedad y una institución universitaria anclada en el pasado, cerrada, refractaria a cualquier modificación, cambio, etcétera, que además lo censura duramente, ¿no? Entonces, allí digamos, la causa del movimiento reformista tiene que ver con un contexto de grandes cambios y de relativa democratización en el país y una universidad que está totalmente desfasada de ese proceso. Esa sería la explicación principal que nos da Portantiero. ¿Cuál es la relación con el movimiento obrero? Bueno, aquí hubo algunas confusiones o algunos énfasis
demasiado fuera, quizás un poco fuera del tono de lo que dice Portantiero. Es cierto que Portantiero considera que parte del movimiento obrero apoyó a la reforma, ¿sí? Y que los reformistas, o muchos de los reformistas, estaban a favor de las luchas del movimiento obrero. Pero, y esto es muy importante entenderlo, las coincidencias son, digamos, coyunturales y son coincidencias, digamos, acotadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que analiza o sostiene Portantiero es que, digamos, los estudiantes pertenecen a la pequeña burguesía, entonces no son revolucionarios, ¿sí? Entonces van a apoyar al movimiento obrero hasta ciertos niveles de confrontación, ¿sí? Pasados ciertos niveles de confrontación, bueno, no van a participar de la lucha revolucionaria, si es que hay lucha revolucionaria. Y ustedes piensen que estamos en la Argentina muy cerca en esos años de la Reforma, muy cerca de la Semana Trágica, ¿sí? La revuelta obrera en la ciudad de Buenos Aires, que terminó con una verdadera masacre, con los ametralladoras del ejército apuntando contra las multitudes, ¿sí? Entonces, el movimiento estudiantil digamos, no es partícipe de eso, ¿sí? Es decir, el movimiento estudiantil tiene una sintonía acotada, ¿sí? Pero hay una sintonía allí, ¿sí? No es que hay una rivalidad. Por último, ¿sí? Quiero hacer un señalamiento a la última cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con la proyección política, ¿sí? De los movimientos de la reforma en Argentina, a diferencia de otros países. Bueno, Felicia López, por ejemplo, lo miró, estaba bastante bien encaminada la respuesta, no digo digamos, tiene algunas cositas para conversarse, pero está bastante bien encaminada su respuesta porque ella señala la cuestión de la democratización en la política argentina, ¿sí? El inicio de un proceso de democratización en la política argentina. Que eso no estaba ocurriendo en Perú o en Cuba. Acá me parece que hay un aspecto que quizás habría que haber deshilado más del ovillo, tirado más del hilo para deshacer más el ovillo de esta respuesta, en muchos casos, y que es tomo la de Felicia porque es algo que pasa en muchas respuestas de la última pregunta, que están bien orientadas, pero hay un poquito más para mirar, ¿sí? Que es, bueno, debe escribirse esto, ¿no? Del tema de que en Argentina ya hay, esa democratización significa que hay partidos políticos que tienen las ideas sobre la política bastante parecidas a las del reformismo y que ocupan un lugar en la política, en el sistema político tal cual existe. En cambio, en Perú o en Cuba, por ejemplo, donde el reformismo fundó partidos y esos partidos políticos siguieron adelante a lo largo de los años y se consolidaron como partidos muy importantes en el país, esos países, ¿sí? No tenían ese tipo de partidos adentro de un sistema político funcionando, ¿sí? Había más restricciones, pero a su vez la gente que pensaba así no tenía esos partidos políticos. En cambio, en Argentina hay partidos políticos que tenían ideas sobre la democracia, sobre los derechos de los trabajadores, sobre la vida sindical, la libertad de expresión, la importancia de la ciencia, el carácter laico del Estado y de la sociedad, etc. Bueno, esos partidos existían y más allá de cuán a fondo o cuán consecuentemente desarrollaban eso, existían y tenían un lugar en gobiernos locales o en el gobierno nacional en algún momento o incluso a nivel parlamentario, ¿sí? Entonces, la mirada que tiene
digamos, Portantiero es muy lúcida, ¿sí? Al señalar que, bueno, que los intentos de hacer un partido de los reformistas caen en saco roto en la Argentina, justamente porque digamos, no hace falta ese partido, ¿sí? Bueno, antes de cerrar esta intervención, quiero recordarles dos cosas. Una, como moción, digamos, de sus intervenciones. Yo les pido con eh, con mucha seriedad, que se tomen con mucha seriedad, ¿sí? Cuando están escribiendo y tengan cuidado con algunos datos o con algunas eh, fechas o eventos que señalan, ¿sí? Por favor, chequen si no llegan a estar seguros o seguras, ¿sí? Encontré gente que puso que estábamos en la época de la Reforma, a la Reforma fue, digamos, producto en parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es muy importante no mezclar eso, ¿sí? Es muy importante no, digamos, tener en claro las diferencias de esas décadas, ¿sí? Que son muy distintas las situaciones en el país y en el mundo, ¿sí? Esto ya pasó, por ejemplo, cuando vimos lo de el surgimiento y consolidación de las universidades en Argentina, ¿sí? Que gente puso que la universidad laica, pública y gratuita en la ley Avellaneda, bueno, de nuevo, ¿sí? También error fáctico, de hecho, muy grande. Y yo les pido que tengan cuidado, que busquen bien y que se fijen bien lo que están escribiendo, porque son cosas que están mal directamente. No es que es una mirada discutible o digamos, o todo es opinable. Bueno, no todo es opinable de esa manera. Y por último, una moción de orden, ¿sí? De recordatorio, sería más que una moción de orden. Bueno, recordarles que el viernes 1 de julio a las 17 horas nos volvemos a encontrar en una clase sincrónica. Vamos a conversar sobre un periodo muy intenso de la vida política y universitaria de la Argentina, que va desde el surgimiento del peronismo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70 con los comienzos del terrorismo de Estado en nuestro país. Esas décadas son muy intensas, hay muchos cambios y me gustaría que podamos estar todos y todas, ¿sí? Para compartir el sincrónico, para que participen del foro con las lecturas, ¿sí? Y nos vemos en esa ocasión. Les envío un saludo y a la espera del próximo encuentro.